Con la destacada participación de investigadores cusqueños, peruanos, se llevó adelante el coloquio Etnicidad, Identidad e Interculturalidad en el discurso del Inca Garcilaso de la Vega, acto académico que contó con la masiva participación de la población cusqueña. Hablar del Inca Garcilaso de la Vega es hacerlo de un clásico de la historia de los últimos 4 siglos. Para todos quienes nos permitimos conocerlo en alguna medida a través de su, creo yo, principal obra. Garcilaso era una naturaleza esencialmente poética. El Inca, historiador de espíritu poético, en esta polémica mantiene una posición de equilibrio. Es superior la poesía, sí, dice Durán, pero también es incapaz de sustituir la veracidad objetiva de la historia. Su crónica no es, como dijo el autor español Menéndez y Pelayo, una fantasía utópica, semejante a La Ciudad del Sol de Tommaso Campanella o a la utopía de Thomas More, sino que es la tradición viviente de sus antepasados, recogida por el Inca en su infancia, de labios de sus parientes viejos y trasladada en la bruma de los recuerdos y de la lejanía en su vejez nostálgica en Córdoba. Sus dichos y afirmaciones tienen siempre el sello de la verdad y de una honesta sinceridad del historiador que huye de la fábula y busca ávidamente la verdad. El Inca Garcilaso encarna la reflexión filosófica y antropológica de la naturaleza del conflicto cultural, la identidad y la diversidad étnica. Su obra, Los comentarios reales de los incas, escrita en 1609, ha sido famosa en la España del Siglo de Oro, junto a las obras de Quevedo, de Góngora, Cervantes y Lope de Vega, entre otros, y a la fecha no ha perdido vigor. Dentro de los temas más relevantes del último tiempo es la lectura relacionada con la percepción garcilasista de la etnicidad, la identidad y de la interculturalidad. En este coloquio seguiremos esta línea reflexiva, pues resulta fecunda para pensar nuestro presente. El Inca Garcilaso es el peruano símbolo de la condición de peruano y de sus desgarros, o sea, de la imposibilidad de poder mirarnos como peruanos y al mismo tiempo como diferentes, en condiciones de igualdad. Y creo que el Garcilaso ha sido utilizado tanto por gente que pensaba que somos más españoles que andinos, y por quienes piensan que somos más andinos que españoles, y es tiempo de recuperar el propio carácter de Garcilaso como personaje histórico, como un hombre que vivió, sufrió, escribió, cabalgando en realidad entre dos mundos, y trazando en su obra, como historiador, como narrador, como traductor, una manera de interculturalizar la propia escritura. Creo que una primera forma de rescatar la identidad de nuestros antepasados es, o debería empezar socializando, sensibilizando, pero la verdadera historia. Pero tú me vas a preguntar, ¿qué es la verdadera historia, no? O sea, una verdadera historia, una historia que por lo menos se acerque a una lógica histórica de la historia cusqueña, bien contada, ¿no? Creo que en estos momentos los cusqueños estamos enfrentando a una primera forma de rescatar el quechua, ¿no? Para conmemorar o para reconocer la herencia de nuestros ancestros, ¿no? Y una segunda forma, me parece que hace 2 años se está planteándose de qué manera y cómo enseñar la historia del Cusco en los primeros años de educación primaria, ¿no? Y creo que ya empezó, ¿no? O sea, de cómo enseñar y creo que de cómo enseñar la historia cusqueña, la historia de nuestros ancestros, tiene que ser bien sopesada, bien conocida y bien sistematizada. De otra forma, siempre vamos a crear vacío, ¿no?
tendríamos que tener poder político. Y eso es imposible. Porque si vemos qué ha pasado en otros contextos, los vascos vamos a ver, los catalanes vamos a ver, ellos han logrado reivindicar su lengua, su cultura, todo, porque han puesto al servicio de su causa, ellos mismos pusieron su plata al servicio de la causa. Aquí, ¿quién va aquí? ¿De dónde va a venir ese apoyo, ¿no es cierto?, para poder hacer este proyecto intercultural? Por ejemplo, el solo hecho de que en nuestro colegio se dicte obligatoriamente, por lo menos, el curso de quechua en vez del inglés, que no sirve para nada, sería una medida política positiva, a mi modo de ver. Porque ¿de qué sirve ese inglés que estudiamos 5 años sin aprender, sin hablar nada, finalmente? Una estafa nacional. En vez de eso, ¿no sería mejor enseñar quechua? Pero eso tiene que venir desde arriba. ¿Pero quién va a aceptar eso? ¿Los colegios privados van a aceptar eso? No. De manera que si no hay poder, digamos, político, realmente estamos viviendo de limosnas. La índole amable y generosa del cronista Garcilaso quedó patente en todos los hechos de su vida y todos los rasgos de su pluma, sin que pasen de la categoría de despropósitos y varias cavilosidades, las acusaciones de pretenso plagio que contra su evidentísima honradez literaria se formularon hace poco. Así dice Ribagüero. Continúa, comillas, la influencia y autoridad de sus comentarios a la historia peruana fue durante 200 años omnímoda y por tanto excesiva, pues eclipsó y relegó las primitivas fuentes a quien sana crítica debe de atenderse de preferencia. Más, a mediados del siglo XIX, la reacción era de esperar, señala Ribagüero, y aún desear, en vez de contenerse dentro de los límites de la serenidad y justicia indispensables de las investigaciones científicas. Yo creo que la única forma de rescatar, de socializarnos con lo que dice, con lo que dijo el Inca Garcilaso de la Vega en los comentarios reales, es simple y llanamente saber leer, y leer, enterarnos. Nosotros, primero nosotros, ahora, si tú quieres enseñar a los niños o a cualquier vecino el contexto, la esencia, el mensaje de Garcilaso de la Vega, primero tú léela y después enséñale al resto. De tal forma te va ayudando y ayudando pues rescatar el trabajo, el mensaje y reivindicar la memoria del Inca Garcilaso de la Vega dando una buena lectura, ¿no? Excelencia, espera al caballero Inca Garcilaso de la Vega. No puedo recibirle ahora. Que venga otro día. Pero ha regresado muchísimas veces. Entonces, ya debe estar acostumbrado. Que regrese una vez más. Esta vez trae una recomendación del obispo de Córdoba. Bueno, antes trajo una recomendación del preboste de Montilla. El indio viene trepando rápidamente en sus relaciones clericales. Al parecer él mismo se ha hecho clérigo. ¿Clérigo? Así es, excelencia, y me permito recordarle que el obispo de Córdoba es pariente del poeta Garcilaso, primo del marqués de Montesclaros y sobrino del eminentísimo conde de Villalobos, uno de los mayores acreedores del rey. Pero no solo eso, además ha hecho gran amistad con el escritor Miguel de Cervantes y el poeta Góngora y Argote. Pero este es el colmo. Y es este clérigo mestizo y bastardo quien tiene el desenfado de imponerme a toda su extraña parentela. Ha regresado muchísimas veces. Está bien, que regrese una vez más. Me importa un rábano el obispo de Córdoba. Bueno, estoy ocupado. Sí, excelencia. Excelencia, me permito recordarle nuevamente que el Inca Garcilaso de la Vega ha traducido y editado con permiso del Santo Tribunal Diálogos de Amor. ¿De León el Hebreo? Justamente, y afirman que es una hermosa traducción. Increíble. Uno ya no sabe hasta dónde pueden llegar estos indios. Y está ahora escribiendo una historia del Imperio Incaico. ¿Qué? Usted está interesado en historias del Perú, ¿no es así? Creo que cometimos un error en haber hecho esperar tanto tiempo al indio. En vez de lavar caballos,
se ha educado esperando. Iba a escribir una historia de la Florida. Y si lo dejamos un tiempo más, es capaz de escribir en 10 tomos la historia del Perú. ¿No es así? Me temo que sí. Sobre la interculturalidad, su perspectiva filosófica, política, que hoy dibuja líneas teóricas en el marco de la sociedad global que es multicultural, señalamos que muchas obras literarias, como los comentarios reales de los incas, permite la reflexión contextual y contemporánea sobre aspectos centrales para la sociedad peruana de hoy en día. La identidad es una de ellas, pero también la tradición, los saberes y conocimientos. Y desde luego, también la política y los problemas derivados de la cuestión social, siempre tan efervescentes de frente a los grandes temas de la actualidad. Creo que la identidad, como toda categoría social, está siempre en cambio. No tenemos que considerar que las identidades deben mantenerse inmunes al tiempo, a la historia, a la capacidad de acción y de lucha de las propias gentes. Entonces, si pensamos que las identidades deben mantenerse tal cual siempre, creo que es un imposible. A lo que debemos apuntar es a que los cambios de identidad cultural contribuyan a conformar comunidades democráticas, comunidades nacionales, políticas, ciudadanas democráticas, en que todos los peruanos nos consideremos iguales en tanto seres humanos. Esa es una agenda que está en el fondo de la motivación humanista e ilustrada temprana de Garcilaso y de su proyecto. La solución de salida de eso es hacer intercultural todo, el funcionamiento del país, de la democracia, del Estado, de la vida en general. En la práctica, muchos de nosotros, muchas personas que dicen defender, ¿no es cierto?, lo nuestro, lo nativo y todo eso, en realidad en la práctica se ven en contradicciones a cada instante, ¿no? Porque más estamos esperando qué viene de los Estados Unidos, o sea, del extranjero, somos nuevos colonos, ¿no?, del poder imperialista, olvidamos nuestros propios valores y estamos calcando todo lo que viene de fuera. Entonces realmente esa es la historia. Entonces lo demás queda en discurso, buenas intenciones, entusiasmo, pero eso no va a resolver nuestros problemas, lamentablemente. Es así, como parte de las actividades de conmemoración de los 401 años del fallecimiento del primer escritor mestizo cusqueño, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, mediante el área funcional de Industrias Culturales y Artes, llevó a cabo el coloquio Etnicidad, Identidad e Interculturalidad en el discurso del Inca Garcilaso de la Vega. Yo creo que nadie lee hoy día al Inca Garcilaso. En nuestras escuelas, nada, no se incentiva esa cultura, ni siquiera seguramente saben quién fue el Inca Garcilaso de la Vega. Yo creo que una buena manera de comenzar, ¿no es cierto?, a celebrar estos 400 años del Inca Garcilaso es tratando de leer por lo menos algunos capítulos de la crónica, ¿no es cierto? Yo les hago leer a mis alumnos de la universidad obligatoriamente por lo menos un capítulo del Inca Garcilaso para que se sensibilicen, para que vean la historia del lado indígena, ¿no es cierto? Esa versión india de nuestra historia que no conocemos generalmente. Entonces yo creo que hay que leer al Inca Garcilaso y el mejor tributo que podemos hacer al Inca es leerlo. El niño, el adulto o el anciano que nos recuerda a su madre es un ser amnésico, es un ser que no es normal. Recordar a nuestros padres, a nuestras madres, a nuestros abuelos, es una forma de rescatar la memoria de nuestros ancestros. Eso hay que enseñar a los niños, eso que aprendan los niños, a respetar, a rescatar los hechos de sus padres, ¿no? Y eso me parece que una convivencia plena nos va a ayudar ahí el trabajo de intercultural, ¿no? O sea, con los niños, el trabajo fuerte, pero serio y responsable, ¿no?